propio y estar dotado de paz interior, para no vernos desequilibrados en esos momentos por el prójimo o por situaciones que nos sucedan en la vida. Ser libre significa tomar decisiones sin pensar tanto en los resultados. Eliminar la preocupación es indispensable para tener nuestra felicidad. Tener libertad es dejar de juzgar y de quejarnos y lamentarnos por cada lugar o cada situación en la que nos encontremos, porque eso solo nos lleva a sentirnos mal y que nuestro interior no sea sagrado. Hace poco, Jason me preguntaba si habíamos visto una película y no la vimos y te he dicho, digo, vimos otra. Y hace poco vimos una película que se llamaba, bueno, yo me animé porque no suelo ver la tele, pero Mercedes me animó a verla y el título es El corazón de león. Y él pues, cuenta la historia de una mujer que es atractiva, tiene éxito, y conoce a un hombre que se llama León, que es un inteligente, pero tiene una peculiaridad, que mide menos de 1,40. Es muy bajito. Es muy bonita, no sé si la has visto. No. Es hermosa la película. Sí. Bueno, lo que empieza con un buen comienzo, ¿verdad? Una buena conexión entre ellos, acaba siendo un conflicto interno para ella, por lo que ella siente que pueden pensar los demás de esa relación. Entonces los prejuicios sociales empiezan a pesar más de lo que ella siente. Ese conflicto, ¿verdad?, entre su corazón y lo que su mente le dice. Su mente le dice que esa relación no podrá ir a parar a ningún sitio, ¿no? Y ahí está el mensaje de la película. Vivir desde el alma o vivir desde la aprobación externa. Elegir nuestros sentimientos o ser aceptados por los demás. Cuando decides desde la mente condicionada por la sociedad, tal vez nos estamos protegiendo de algo externo. Pero cuando decides desde el alma, realmente empiezas a vivir. Y es que a veces nos alejamos tal vez de un amor verdadero o dejamos de proteger nuestro amor propio muchas veces por querer ser aceptados por los demás, por entrar en ese entorno social. Y bueno, ese es el sentido de ese primer punto que... Ese sentir sin perderse es algo muy grande y verdadero, ¿no? Es dejar que las emociones pasen por mí sin que me definan. Lamentablemente existen muchas etiquetas para nosotros los seres humanos, porque es lo que sentimos con lo que hacemos, esa acción. Por eso en la vida pasa, ¿no?, que tú ves una persona que es tranquila y pasa una circunstancia negativa, su sentir a la acción atrae muchísimas consecuencias. Tuve una experiencia, bueno, no yo directamente, pero sí tuve la oportunidad de conocer a una persona que hoy por hoy pues está en la cárcel por sentir y perderse. Siempre mató a su pareja, que no debió haber pasado, ¿no? Porque hay circunstancias donde los seres humanos sabemos que algo está mal y cometemos el gran error de sentir apego, ¿no? Él viendo y la influencia, ¿no?, de las personas, ella te engaña, ella te engaña, ella te engaña, la chica pues lamentablemente lo quería dejar, pero no lo dejaba, ¿no? Y seguía ese juego. Terminó él asesinándola y todo aquello que puede pasar cuando tú no haces una pausa entre el sentir y la acción. Van agarrados de la mano. Siempre debemos cuidar ese yo interno que cuando sienta una emoción negativa, porque todos sentimos una emoción negativa en un momento determinado, todos sentimos rabia, todos sentimos, o sea, dependiendo, ¿no?, de la circunstancia negativa que estás pasando, una cosa es sentirlo y otra cosa es lo que tú hagas con ese sentimiento negativo, ¿no? A muchas personas en experiencia donde me he pausado a decir, oye, esto no me gusta, me está invadiendo, estoy sintiendo rabia, rencor, yo me alejo, pero siempre hay esa persona que en Venezuela le dicen casquillo y tú te vas a dejar, y mira lo que dijo y mira lo que hizo.
provoca esa reacción negativa. Muchas personas que cometen cosas, errores graves, que pasan de ser víctimas a ser agresores, por no tener ese control, ¿no? Sentir sin perderse. Las emociones negativas son muy fácil que se anclen en tu corazón en un momento determinado, ¿no? Porque siempre has esperado de alguien o esperas de alguien y te sientes que esa reacción o esa manera de actuar de esa persona no es adecuada. Siempre debemos estar seguros de lo que sentimos. Y nunca permitir ser etiquetado por nadie, ni comparado. Yo creo que el peor error del ser humano es cuando lo compara. Tú, porque no eres como tal persona. Tú con tanta experiencia tienes, pero no avanzas, sigues en el mismo lugar. Esas etiquetas, esas críticas destructivas, nosotros como seres humanos debemos aprender a manejarlas. ¿Para qué? Para no perdernos. Porque por sentir, por estar vivo, por ser un ser humano, conocemos el sentimiento positivo, lo bonito, el amor, la paz, la resiliencia, ¿no? Pero también está lo negativo, cuando sientes ira, rabia, rencor. Y saber, ¿no? Yo digo que la palabra resiliencia es una palabra muy grande, y es una palabra de compromiso, ¿no? Cuando una persona te dice, tienes que tener resiliencia, uno dice, A veces es difícil entender a las personas porque hicieron algo en un momento determinado, porque me traicionaron, porque hizo eso negativo que no me lo esperaba. Normalmente nosotros nunca nos esperamos una traición o un comentario o una crítica de un ser amado, pero puede suceder. Cuando tenemos resiliencia, entendemos el significado verdadero de lo que es, de cada cabeza es un mundo. Cada quien va a interpretar según sus emociones, según su manera de pensar, según las circunstancias del momento, ¿no? Y hay un dicho muy venezolano que dice, bueno, nadie sabe la gotera de su casa, sino quien la está abriendo. Y así es la vida. A veces no sabemos por el dolor, por la rabia, por la angustia que está pasando una persona en un momento determinado. Y nosotros podemos colocarles etiqueta, criticarlo, y no sabemos realmente por qué pasan las cosas. Uno del principal, vamos a decirlo así, foco de esta conferencia es saber lo que hay dentro de ti y saber poner límite. Es sentir cualquier emoción negativa, porque la positiva, pues la reacción de un sentimiento positivo, por supuesto, si lo hacemos desde el amor, no trae nada negativo. Pero los sentimientos negativos que nos puede provocar cualquier situación, puede tener consecuencias nefastas. Todo depende cómo nosotros lo manejamos. Así que los invito a cada uno de ustedes, porque nosotros, como dice, entre más días vivimos, pues más experiencias tenemos, ¿no? Y a veces a mí me ha tocado a lo largo de este mes pasado de bregar con esas emociones negativas, de decir, oye, no, porque no quiero sentir esto, no quiero sentir aquello, ¿no? Pero uno hay que darle la vuelta al asunto, porque todo en la vida pasa lo bueno, pasa lo malo, pero lo más difícil es esperar para poder reaccionar. Uno de los puntos que vamos a ver más adelante es el punto que más me gusta, que es la pausa que tenemos que tener nosotros, ¿no? En un momento determinado. ¿Para qué? Para que nuestro interior no deje de ser sagrado y que nadie tenga el control de nuestras vidas. Así es. Estaba hablando que esta mañana me encontraba con un conocido y hablando un poco de eso, ¿no? De que las personas, pues, andamos todos con nuestros problemas, con nuestras situaciones, con nuestras complicaciones, con nuestras dificultades, ¿verdad? Todos ahí dándole vueltas a nuestras situaciones.
Y muchas veces puede ser difícil ahí de salir, ¿no? Y yo le he dicho una cosa, digo, todos esos problemas acaban solo en un momento, ¿no? Y es cuando te dicen que te quedan 2 días de día, ¿no? Ahí ya todos los problemas dejan de... Todo desaparece. Desaparecen, ¿no? Sí. Y realmente solo tienes un problema, el más importante que es nuestra salud, la vida, que debemos de entender que es lo principal, ¿no? Y reconocerlo, ¿no? Y bueno, ahí se ha quedado un poquito, has dicho, sí, tienes razón, pero nos olvidamos de eso, digo, sí que es verdad, que muchas veces nos olvidamos de lo frágiles que somos, ¿no? Entonces vamos al punto 2, que es la responsabilidad de mi reacción, de qué forma reaccionamos ante esas situaciones, ¿verdad?, difíciles que tenemos a lo largo de nuestra vida. Tenemos momentos buenos, pero tenemos momentos de adversidad también, y entre personas que se nos cruzan en nuestro camino y pues nos sacan de nuestra paz, ¿no?, de nuestra calma. Responsabilidad significa responder con habilidad a todas las situaciones que tengamos. Y hacerlo siempre no desde la agresividad, no desde la ira, no desde el enojo, no desde el miedo, sino desde la calma, ¿no? Desde esa serenidad, que un día hablábamos, Jimé, de la serenidad, es necesaria. Para que Dios nos dé sabiduría, tenemos que estar y tener serenidad. Si no, va a ser muy difícil. Somos responsables de nuestras reacciones, pero ¿cómo debemos de reaccionar? Y yo ahí, haciéndome esa pregunta, dije, ¡buah! Yo todos los días paso por desafíos, paso por enfrentamientos, paso por problemas, paso por reclamaciones en el trabajo, me encuentro con un montón de personas con diferentes formas de pensar a la mía. Y yo, claro, dije, ¿y cómo reacciono? Yo intento reaccionar con esa habilidad, ¿verdad?, con el objetivo de convertirme en la persona que quiero ser. Esa es mi idea, pero a veces no lo consigo. Pero, ¿cuánto tiempo me doy? Eso es lo que yo intento establecer en mí. ¿Cuánto tiempo me doy para ese sentimiento negativo que decía Mercedes antes? Cuando yo me siento mal porque alguien me grita, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le voy a dar yo a esa persona para que ese grito me afecte a mí? Entonces yo ahí me viene la pregunta y digo, no, ¿me va a durar 1 minuto? No me va a durar más. El tiempo necesario para yo analizarlo y sacar la conclusión para ver de qué manera a la siguiente vez solucionarlo de otra manera, ¿no? Y eso de lo que se trata, de cuánto tiempo vamos a dar a las situaciones que realmente no son tan importantes en nuestra vida, ¿no? Y les damos tal vez demasiada importancia muchas veces. Entonces reaccionemos dejando de pensar que la vida es justa. Reaccionemos dejando de pensar que las personas no nos tratan bien. Reaccionemos abandonando los juicios de que las cosas no salen como esperamos. Reaccionemos dejando de pensar que siempre hemos sido de una cierta manera y no podemos cambiar. Siempre se puede cambiar, siempre se puede ser mejor. Aunque caigamos, aunque digamos, ¡guau! Yo siempre soy así, no se puede. Sí se puede. Tú puedes elegir cómo reaccionar ante cada una de las situaciones en las que te encuentres, siempre con fortaleza interna y con eficacia. A veces puede ser más fácil ceder ante la adversidad y convertirnos en víctimas de nuestras emociones, pero siempre va a ser mejor trabajar en nuestra superación y proteger nuestro amor propio. Había un hombre que vivía cansado pero no de trabajar. Todos sus días era una queja, un lamento y siempre repetía lo mismo. Mi jefe no me trata bien, el trabajo me tiene agotado, mi mujer me desespera, el tráfico no aguanto más, porque en el coche todos los días estas colas son insufribles. Todo lo que ocurría fuera de él tenía poder sobre lo que sentía dentro. Una tarde, abatido, se sentó en un parque con la mirada perdida y al lado un anciano lo observaba en silencio, hasta que decidió preguntarle: pareces cansado, pareces abatido. Y dijo: sí, todas las personas que se cruzan en mi vida me hacen sentir mal y acabo perdiendo el control. El anciano sonrió y le preguntó: ¿y dónde tienes el botón? El hombre enojado: ¿qué botón? Dijo: sí, el botón que aprieta a los demás para que tú reacciones así. El hombre se quedó en silencio. A los minutos le dijo: siempre he creído que son los demás los que me hacen perder la paz y reaccionar de esa manera. El anciano le dijo: si el botón lo tienen ellos,
Depende de cómo lo presionen para que tú reacciones de esa manera. Pero si lo tienes tú, podrás desactivarlo. Entonces el hombre entendió que su jefe seguiría siendo así, su mujer seguiría siendo distinta a él también, el tráfico seguiría existiendo. Eso es parte de la vida. Entonces empezó a buscar ese botón interior para reaccionar de diferente manera y recuperar su libertad. Mira, de acuerdo a eso. Muy bueno, Sí. Esa responsabilidad de acción, ¿verdad? De reacción bajo una acción. Yo siempre le digo a las personas, aquí en España sí tienen mucho esa costumbre que es de leer, buscar siempre esa respuesta. Yo creo que nosotros como persona, como ser humano, debemos prepararnos, ¿no? Porque es que siempre la vida, el entorno, el trabajo, siempre va a estar como acelerado. Todo esa paz interna, esos límites, deben ser trabajados por cada uno de nosotros y lleva su tiempo, no es fácil, ¿no? Más cuando uno vive una vida acelerada. Esa responsabilidad de reacción es un autocontrol que debemos tener las personas, ¿no? Es esconder ese botoncito de decir, oye, hasta aquí tú llegas. Y saber entender, porque es que la gran mayoría de las personas andan a la defensiva de todo. A veces tú sin querer lo tropiezas y cuando vas, ay, disculpa, es la cara de que te quieren y de verdad lo hiciste sin querer. Las personas van en un semáforo y si tú frenaste y él no se dio cuenta, ya le ves la cara de desespero. Y hay que trabajar en uno, en buscar esa serenidad, porque es que si tú no buscas esa serenidad, no vas a saber controlar tantas situaciones que se te presentan en la vida. Lo que eliges lo que tú eliges como persona, ¿qué vas a hacer con una situación? Eso lo eliges tú, porque las situaciones negativas van a pasar siempre, pero tú tienes la elección en tus manos cómo vas a reaccionar y cómo lo vas a resolver. Como vivimos acelerados, pensamos que de una acción ya hay una solución y la solución va a depender de nuestra reacción. Hay cosas que en el momento no tienen solución. Entonces, ¿por qué si seguimos buscando una solución que en el momento no está? Y de eso trata, ¿no? De que nosotros como personas debemos ser responsables de nuestra reacción. Aquí no hay culpables porque es que tenemos la facilidad de decir, mira, yo reaccioné, por ejemplo, tirándote esta piedra por la cabeza porque tú me provocaste. Las personas te pueden provocar 1 y 1000 veces, pero tú eres el control de tu reacción. ¿Me entiendes? Porque si tú le das con una piedra a esa persona y esa persona muere, no le importa qué ocasionó el que tú mataras a esa persona, sino válido es la acción. Está ahí muerto, se acabó. Tú vas preso porque mataste a alguien. Y así muchísimas personas cometen errores en la vida por andar con esa reacción de esas emociones. Y para controlar esas emociones, mira, a mí, a Mercedes Negrón, me ha ayudado mucho leer, buscar. Si ustedes tienen, por ejemplo, se molestan rápido, buscar libros relacionados a la ira, ¿me entiendes? O sea, estarnos cuáles son nuestros problemas emocionales para poder arreglarlos, porque es que somos nosotros. Ustedes pueden ir a un terapeuta, pueden ir a un psicólogo, un psiquiatra, pero ustedes son los que tienen las herramientas y van a tomar las herramientas para poder salir. Y en la vida, porque la vida no es fácil, ¿no? Como le digo yo a José, oye, cada vez que damos una conferencia, porque tenemos que vivir el punto de la conferencia, ¿no? Y entonces uno lo analiza, me pasa, yo digo, oye, pero yo estoy cometiendo este error, y esta semana fue, ay, Dios mío, y José, mira, Mercedes, escúchate. Y yo, sí, pero es que de eso vamos a hablar, aplícalo. Ay, pero a veces uno no puede aplicarlo uno mismo,
¿verdad? Las situaciones. Pero José me dio, para bajar eso, me dio en el punto cuando me dijo, no puede ser, Mercedes, que tú duras horas aconsejando a una persona y en este momento, o sea, se te salió de control. Y yo, oye, ¿verdad, no? Entonces yo, bueno, ya, ¿qué hago, no? Al respirar profundo, voy a bailar un ratico, voy a cantar un ratico, voy a apagar el cerebro, porque a veces es necesario, ¿me entiendes? Porque a veces hay una lucha interna y eso que yo me la paso leyendo, me la paso me la paso buscando, cualquier situación que José vive en el trabajo, lo contamos, lo analizamos, lo que yo viva, pero a veces hay cosas que te arropan, ¿me entiendes? O no sé si es que pasa rápido o pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero te arropan, ¿no? Entonces yo 1 semana y media le estaba diciendo, mira, José, si no logras tener la serenidad, no puedes, no puedes resolver, porque dentro de la serenidad te va a dar la sabiduría de conseguir la explicación del por qué está pasando, ¿no? Y José vino un búsqueda de esos que te dice, pero busca la serenidad que mandas a buscar, búscala, ¿me entiendes? Y es por eso, porque es que a veces pensamos, y me pasa a mí que estoy desde muy joven, desde los 22, 23 en este mundo de buscar ese yo interior, pensamos que no la sabemos todas, ¿me entiendes? Y cuando pasa en la vida real, entonces uno no se da cuenta que comete errores. Entonces uno dice, oye, no, hay que resolver. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener la responsabilidad de que en el momento esté pasando algo negativo dentro de nuestras vidas, buscar solucionarlo. Pero desde la serenidad, desde la tranquilidad y desde ese punto que primero reaccionamos negativamente y después buscamos soluciones. Y a veces nos equivocamos. Y buscar la solución no es fácil porque lamentablemente hemos cometido errores y hemos dejado huellas. Entonces esa responsabilidad del interior, por eso yo digo, oye, ten cuidado en el momento que vayas a escoger otro punto, José, porque, ay Dios mío, esos puntos a veces me dan en la vida, ¿no? Aquí yo escribí una parte que decía, si alguien te insulta, el insulto es responsabilidad de esa persona y la reacción es tuya, ¿me entiendes? Entonces, porque yo decía, esa persona que en ese momento me decía tantas cosas, yo quería, o sea, reaccioné igual. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Y trácate, ¿me entiendes? Pero luego de que pasó esa situación, oye, yo me sentí mal, o sea, no puede ser que yo haya reaccionado de esta manera, no puede ser, ¿no? Entonces José, bueno, sí, pero pasa, pero mira el aprendizaje. Y yo dentro de mí, muy venezolana, ¿qué aprendizaje? ¿Me entiendes? Porque estaba la ira, ¿me entiendes? La ira, y mientras que la ira siguiera en el escenario, no iba a haber solución, aunque yo quisiera. Entonces entendí que el insulto no es mi responsabilidad. El insulto es de la persona que lo está haciendo. De mi responsabilidad está la reacción que yo tenga en ese momento. ¿Me entiendes? Y mi reacción debió ser sabia. Decir, como dicen aquí, hasta luego. Y listo. ¿Me entiendes? Pero me quedé escuchando. Y en esa espera de escuchar es donde mi yo interno se llenó de sentimientos negativos y mi reacción fue muy no. O sea, que hoy por hoy esa persona, ya hablamos, ya conversamos, pero yo todavía no me perdono mi reacción de ese momento. Yo no me lo perdono. Yo le digo, no puede ser que tengo más de 25 años en esto y en una tontería, yo perdí el control. Pero ¿qué es lo que sucede? Es algo como estábamos conversando José y yo. Nos llenamos, nos cargamos muchísimo de lo cotidiano. Y a veces pasa algo tonto y es como que ¡guas! Explota. Y pasan las situaciones. Entonces, somos responsables de nuestra reacción.
no de quien provoca la reacción. No, y aparte es importante también desde mi punto de vista, pues cuando es normal sentirse mal en un momento dado, ¿verdad? Sí, claro. Enojado, triste por algo, ¿no? Pero el tiempo que le vamos a dar a ese sentimiento, por un lado, lo que hemos hablado antes, pero también el no justificar ese sentimiento. Si yo estoy triste por algo que me ha pasado, es que tú te dices, yo estoy triste por esto que me pasó, y no vas a salir de ahí. Eso ya pasó, eso ya es algo histórico, ya saca el aprendizaje y para adelante tienes que salir de ese sentimiento, no justificar tu sentimiento con eso, porque si no va a ser más difícil salir de ahí, ¿verdad? Igual que si alguien te hace algo y te sale ese enojo, yo estoy enojado porque me hizo eso, no le debes perdonarlo, claro, estás justificando ese enojo por esa situación, ¿no? Entonces no debemos justificar los sentimientos negativos en este caso, porque no va a ser más difícil salir de ellos. Hay que aceptar y asumir las consecuencias, nos guste o no. El espejo del otro. Y es que a veces observando a las demás personas, acabamos siendo, pensando o sintiendo como ellos sin darnos cuenta. Y para que esto no ocurra, el amor propio no debe ser solo nuestra defensa, sino nuestra identidad. Viviendo siempre con fortaleza interna y confianza, y no dando más valor a los demás que el que nos damos a nosotros mismos. Somos espejo de otros cuando nos comparamos con las demás personas y pedimos a veces también que piensen por nosotros. ¿Qué se refleja en vuestro espejo? Porque a veces damos demasiada importancia a cosas que nos ocurren en la vida. Y eso es lo que reflejamos. Cuando el mundo no es como que muchas veces es lo que estamos transmitiendo en ese espejo. Independientemente de cómo juzguemos al mundo, el mundo va a ser como tiene que ser, va a seguir siendo de esa manera. Y no podemos estar criticando, juzgando las situaciones, porque eso va a ocurrir o está ocurriendo o ocurrió, y no podemos, seguramente no podremos cambiarlo. Entonces, al final, si juzgamos el mundo, lo único que hacemos es alejarnos de disfrutar cada momento presente de nuestra vida. Yo intento no juzgar. Me gusta, de verdad, ha ocurrido, pues bueno, ya está, me ha pasado, pues bueno, salir lo más rápido posible de las situaciones y no estar juzgando, porque lo único que te hace es sentirte mal. Le estás hablando de algo que te ha pasado, que no te ha gustado, te va a hacer sentirte mal. Miremos en el espejo al niño que tenemos dentro, a ese niño que tiene ilusión, a ese niño que no tiene mal humor, y verdad, y enfocándonos en nuestra esencia, que la esencia es amar y ser amados. Hay una historia para este punto que le hemos llamado el aprendiz de gestos, pero es una historia de un amigo que cambió de trabajo, se fue a un sitio para mejorar, se suponía, para ganar más dinero, ganar más estatus, y me contaba que admiraba mucho a su jefe, porque era muy resolutivo, era muy eficiente, trabajaba muy bien y tenía muchos conocimientos sobre el tema que desarrollaban. Pero a la vez, el exceso de trabajo a su jefe le llevaba a estar estresado. Gritaba a las personas, les hablaba mal. Llegaba un momento que trataba mal y se sentían mal los compañeros. Generaba un mal ambiente general. Mi amigo empezó a incomodarse, empezó a sentirse mal, tenso, y esa carga empezó a llevársela a su casa. De esa manera se convirtió en un espejo de su entorno. Un día, mirando su rostro, viendo su cara de cansancio, entendió que había ambientes que no solo viven en ti, sino que se quedan en tu interior. Solo darse cuenta fue suficiente para ser el de antes. Si nos damos cuenta de nuestra situación, de lo que nos está ocurriendo, siempre podremos cambiar, podremos mejorar y volver a ser el de antes. De esa forma entendió que su interior es sagrado y que nada ni nadie debe perturbarlo, ni decidir cómo él se va a sentir. Siempre podemos reaccionar con habilidad, lo que decía Mercedes, en cualquier situación que nos suceda, y cambiar nuestra manera de sentir. Así es, el espejo del otro
Es un tema tan delicado, ¿no? Yo creo que el espejo del otro entra por la admiración. Siempre cuando admiras a alguien, quieres parecerte a ese alguien, ¿no? Y esa admiración comienzas admirando a una persona y terminas viviendo una vida que no te corresponde. Mirarse en el espejo del otro es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es cuando dejas que la opinión de alguien o la manera de ser de una persona, hasta el estado emocional de esa persona, se convierta en el espejo donde tú miras, ¿no? Empiezas a ver en un espejo que no es tuyo y sabes que la cara no es tuya, pero aún sigues. Estar viviendo en el espejo de otro, hay muchas desilusiones, ¿no? Hay muchísimas, por ejemplo, yo vi un caso de una chica que su mamá era muy humilde y siempre trató de tenerla en colegios privados. Pero ella veía que la que era de atrás era su mejor amiga, era el dueño del centro comercial y tal. La otra, el médico más famoso del estado de Venezuela. Entonces, esa manera de vivir que ella no supo canalizar, porque su mamá hacía un esfuerzo para que ella estuviera en uno de los mejores colegios de esa ciudad, convirtió en esa niña en querer cosas que para su mamá era imposible. Su mamá le compraba, por ejemplo, un bolso en Traqui, que es una tienda, como decir aquí, Primar, ¿me entiendes? Y las otras chicas, mira, mi papá fue a Nueva York, mi papá fue esto, me compró esto, y empezó a exigirle a su mamá mucho más de la cuenta, hasta el punto de odiar a su mamá por no tener dinero. Y esos son cuando nosotros desde muy jóvenes debemos educar a nuestros hijos, no mirarse en el espejo de los demás. Puedes estar en un lugar que tú sabes que económicamente no tienes las posibilidades y llenarte de personas maravillosas que pueden estar allí. Y empieza ese estima bajo a construirte, ¿no? Y siempre dependes de tener la aprobación de alguien para tú fluir. Debemos siempre, y es algo que siempre se los digo a mis hijos, ¿no? O sea, sé auténtico, celebra cada triunfo de tu vida, admira a personas y disfruta, ¿no?, los logros de los demás, pero tus logros son tuyos. O sea, es vivir, como dicen por allí, sin máscara, ser tú, ser auténtico. Y lamentablemente, lo digo que lamentablemente, hay personas que saben cuando las personas están en este problema, que no se saben ver en un espejo a sí mismos, sino que ven a los demás y lo manipulan. O sea, lo hace fuerte, lo hace débil y lo hace a su misma vez manipulable. Debemos tener cuidado que ese espejo siempre tenga nuestro rostro. Yo, para salir de estas semanas que no fueron fáciles, yo acudí a mi yo niño, ¿sabes? A ese yo niño que sabe que está pasando algo, pero simplemente vive, sueña, baila, como toda latina, por supuesto, bailar. Y me di cuenta que nosotros no debemos dejar que ese niño interior se vaya muy lejos. Siempre debes estar presente, porque yo creo que es lo mejor que tú puedes hacer en un momento determinado. Hay que querer, hay que amar, pero no hay que tener apego. El apego de verdad no te deja vivir tu vida, no te deja sentir y reaccionar realmente como tú quieres.
Así que los invito a cada uno de ustedes que cuando ustedes se vean en el espejo y ven otro rostro que no sea el de ustedes, vayan al yo niño, brinquen, salten y regresen para que ese rostro regrese, porque es cuando lo perdemos nos define otra persona que no somos nosotros. Y nuestro yo interno es sagrado, así que hay que cada día, a veces, se lo digo por experiencia, cada día que uno vive, que uno pasa, uno tiene que estar reforzando nuestras emociones. Y ver, aprender a mirar más allá de lo que ven nuestros ojos, aprender a mirar el yo interior de los demás para saber por qué están reaccionando de una manera. Y lo más difícil, porque es lo más difícil que hay, es desmantelar el ego. El ego es algo que te hace, que tú sabes que está mal, ¿no? Pero el ego te hace volver. ¿No ves que el ego te admira, ve tu mejor versión y no te deja realmente mirar más allá? Ese yo interno que siempre va a estar presente. La pausa que transforma. Ay, esa pausa viene después del dolor, después de esa adversidad, ¿verdad? Y es cuando empiezas a dejar de pensar, el olvido. Cuando decides que la vida continúa. Cuando esa transformación viene del interior. Y decides también empezar de cero. Es la pausa que antes de tomar decisiones analiza la situación. Es la pausa que hace entender que nuestro crecimiento será imposible si seguimos haciendo las cosas siempre de la misma forma. Una pausa para dejar de ser víctimas de nuestro pasado y de nuestros errores. Una pausa para entender que nuestro interior y nuestros sentimientos es lo más sagrado que tenemos y no podemos sacrificarlos. A veces nos convertimos en esclavos del tiempo, del trabajo, en esclavos del éxito, de ser eficientes, de ser competitivos, olvidando lo más importante, que es amar y ser amados. Vivimos muchas veces también impacientes, lo hacemos todo deprisa. Cuando estamos en la cola del supermercado pagando, ¿verdad? Tienes que ir deprisa, meter las cosas en la bolsa. Cuando vas conduciendo los coches de detrás, te van quitando en el trabajo. Cada día te ponen más faena y tienes que ir siempre acelerado. Y al final lo que hacemos es tener un estrés acumulado dentro de nosotros. Debemos de poner una pausa, y que nada ni nadie nos diga cómo tenemos que sentirnos. Encontraremos esa paz interior cuando el pensamiento no domine tanto nuestros días. La meditación o la simple observación de las cosas que hacemos, de cuando andas, de cuando estás en el carro de faena, de cuando vas andando a mirar el cielo, observar lo que hacemos, observar cada movimiento. Eso nos va a ayudar a centrarnos en cada momento presente, nos va a aliviar nuestras tensiones, vamos a conseguir calmar ese ruido mental. La idea es elegir ser frente a pensar. Aprender a ser es el proceso interno de aprender a no pensar. Es difícil pensar. Sí. Después, y muchas veces yo lo digo, que no somos nosotros lo que pensamos, porque dices, este pensamiento, ¿por qué lo estoy teniendo yo? Ni sabes por qué. Entonces, muchas veces hay que calmar los pensamientos y decir, vale, aquí, paro de pensar un poquito, voy a descansar. En el tenis, fíjense que los mejores golpes es cuando no se piensa. Es cuando estás concentrado en tu respiración, cuando estás concentrado en la bola, por dónde viene y por dónde le tienes que dar. Es cuando estás sin pensar en nada, cuando te olvidas del punto perdido, cuando te olvidas que quieres ganar, cuando solo te concentras en la bola y en el momento presente. Y en la vida nos sucede igual. Aprender a no pensar nos ayudará a vencer nuestras preocupaciones, a dejar de enfocarnos en los errores del pasado y a vencer el miedo a que nos vaya mal en este juego que llamamos vida. Elegir ser significa debilitar los pensamientos y cuidar esa parte interna que tenemos todos, que es sagrada.
Esa pausa que transforma, ¿no? Yo lo coloqué aquí en 3 cositas, mi nombre. Es el microespacio que hay entre lo que pasas y en lo que haces. Ahí cambia el estímulo, como dice, cambia quién tiene el poder. Sin pausa, ¿quién reacciona? El miedo, tu rabia, tu ego, la herida. Y con pausa reacciona, respondes tú desde el interior sagrado. Esa pausa que transforma es difícil. Ya yo le dije, José, por favor, cuando me veas, llámame por teléfono y dime, Mercedes, la pausa. Pues yo, la pausa, ¿me entiendes? Porque a veces es tan poquito el espacio que nosotros tenemos para hacer esa pausa. Para hacer esa pausa, ese yo interior debe estar activo. Y normalmente está activo nuestro pensamiento. Pero cuando nosotros activamos ese yo interno, esa pausa aparece. Es cuando tú dices, ya va, un momentico. No voy a tomar la decisión en este momento, voy a pensar, no voy a reaccionar. Si está molesto, hablamos después. Si quieres una solución inmediata, no la tengo. No sé, buscaremos la palabra, el momento, el espacio para decir, esperar. Esa pausa que nos transforma a cada uno de nosotros es el momento donde dejas de usarte como medio de la rabia para ir con un fin específico que es tu paz, esa paz mental, espiritual que debemos tener. Paz es como mi hija me dice, mamá, pero es que tener esa paz es ir lento, calmado, y el mundo no está para ir calmado ni lento, todo es rápido, ¿me entiendes? Porque yo le digo, hija, ¿qué te pasa? No, mami, me pasa esto. No, ella ya sabe que se tiene que sentar y mirarlo porque ahí está la paz. Pero ella dice, ajá, ¿cómo haces tú para lograr la paz, verdad? Con una persona que nada más la ves en el momento de trabajar y tiene mala cara. ¿Cómo tú vas a ir y vas a encontrar la paz y vas a Mercadona y tú vas con tus cositas y el de atrás quiere que ya tú pasas el de adelante y estás molesto si no empacas rápido? ¿Me entiendes? Entonces, yo le digo, mira hija, tú lo estás viendo, son ellos, ¿me entiendes? La paz no es ni vamos a decir que la pausa que tú lleves de tu vida es que tú no vayas acelerado, puedes ir acelerado, pero pensando al mismo tiempo cómo reaccionar en un momento determinado. Yo lo aplico en mi mayoría de veces, ¿no? Cuando ya le veo la cara a una persona mal, yo digo, bueno, si no me dice esto, me dice aquello. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Me entiendes? Ahí yo, es decir, como dice José, que yo le digo, ay, José, ¿qué voy a hacer? Poner cara de mango chupado, o sea, así, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a los médicos y cuando voy a un médico siempre me toca un cascarrabia. Bueno, ¿qué quiere que le diga que la analítica? Y yo, y todo, mi cara es ay, ¿qué digo? Que el médico empieza, ajá, pero tranquilo, porque es que parece mentira a lo que tú le tienes miedo, o sea, miedo, no sé, por lo que te diga, no sé, le tengo miedo, o sea, desde niña, es algo que debo trabajar, he avanzado, pero muy poquito. Es siempre esa persona va a tener una reacción de esa que tú te imaginas, negativo, regañón, venga esto que yo le digo, ¿me entiendes? Y esa pausa, cuando tú tienes en el momento de saber que si ya tú le ves la cara a esa persona que ya viene de mal genio, o sea, si no te puedes ir de ese espacio, mirarla, o sea, mirarla. ¿Qué es esto? Y esperar para poder conseguir esa solución. La pausa te devuelve el autor de tu propia historia. Sin ella, la escribe tu impulso. Eso lo leí, no sé de quién es la frase, pero lo vi en un estado de una persona y me gustó. La pausa te devuelve el autor de tu propia historia. Sin ella, la escribe tu impulso. Y sucede muchísimo. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes dicen, ay Dios, yo no sé qué me pasó? Yo no soy así. Y acabó con medio mundo. Pero se dejó llevar por el impulso. Y luego rescatar tu verdadera personalidad ante tus propios ojos y los ojos de los demás cuesta muchísimo. Así que
a escribir nuestras historias desde esa paz, no esa paz de la lentitud, no, sino la que nos determina, porque equivocarnos todo, miedo vamos a sentir todo, médicos siempre van a ver y hay que ir para adelante, porque ¿qué más vamos a hacer, no? Pero esa pausa en un momento determinado, cuando tú tienes una pausa dentro de una ira, de un escenario donde todo el mundo se grita y tú buscas la pausa, parece mentira. Que todo calma, porque para pelear se necesitan dos. Y si no hay el segundo, para gritar se necesitan dos para que el otro no parezca loco. Porque si está gritando y tú te quedas callado con cara de asombro, él mismo le va a bajar el nivel, porque todos los que están a su alrededor van a decir, pero ¿qué pasa? ¿Está loco? ¿Me entiendes? Entonces, para todas las emociones negativas de la sociedad se necesitan dos. Pero si tú tienes una pausa en ese momento determinado, pues te libras de muchas cosas negativas. Vamos al último punto, porque es que hablo mucho. Yo le digo a José, José, te prometo que no voy a hablar tanto en la otra conferencia. Y hablo. No, volviendo al tema ese que estabas diciendo, de hacer las cosas despacio, yo estuve poniéndolo en práctica durante una semana porque empecé a leer un libro que no lo terminé, que es el movimiento slow, que se llama, que la verdad es que a veces yo hago las cosas demasiado deprisa y digo, voy a ponerlo un poquito en práctica. Estuve practicándolo una semana y fue, ¿no? Sí, te resultó. Incluso en mi trabajo, parecía que el estrés ya no me controlaba, ya hacía las cosas de diferente manera. Entonces muchas veces el hacer las cosas más despacio, el observarte, el decir cómo mueves, cómo dejas, ¿verdad? Te ayuda a controlar también tu paz, ¿no? Volver a mí para vivir. Es cuando decides dirigir tu verdadero yo. Cuando vuelves a tu esencia, cuando empiezas a valorar, a amarte, a respetarte, cuando dejas de ser víctima de tu entorno, de las cosas que te suceden, cuando tomas el control y dices, yo decido cómo me voy a sentir. Es dejar la queja, las lamentaciones, la culpa, reconociendo nuestro interior como sagrado y diciendo que nada ni nadie va a influir en nuestras emociones. Es concederte tiempo para vivir, aliviando tu mente de tensiones, dejando de hablar de tus problemas, empezando a observar tus sentimientos. Así es, volver a ti es reducir la tendencia de evaluar, de cómo dejar de decir cómo nos trata el mundo o de lo injusto que este puede ser. La vida no es solo lo que vivimos. La vida no son nuestros destinos, no son nuestros objetivos, no son nuestras metas. La vida es algo más. La vida también está en nuestro interior, la vida también está en nuestros sentimientos. Debemos pararnos, disfrutar del camino. Como dice la frase, ¿verdad? Que no existe un camino que lleve a la felicidad. La felicidad es el camino. Recuerda siempre que tu interior es sagrado y que nada ni nadie puede decidir cómo vas a sentirte. Había un hombre, ya para la última historia, que viajó muchos días para buscar a un sabio maestro, porque se sentía mal, se sentía confundido, se sentía frustrado, se sentía vacío y necesitaba ayuda. Cuando lo encontró, empezó a contarle cómo era su vida, ¿no? Y lo triste y infeliz que se sentía. Decía que por culpa de cómo era su pareja, de por tener un trabajo tan agotador, de por tanta gente que había pasado por su vida para decepcionarle, por un pasado tan difícil que había tenido y porque ya no sabía qué hacer con su vida. El maestro, mientras lo escuchaba, cogió una taza de té y empezó a servirle el té. Mientras el hombre seguía hablando, llegó un momento que el té empezó a desbordarse y siguió echando hasta que cayó a la mesa y cayó al suelo. Cuando el hombre se dio cuenta, le dijo, ¡pare! ¿No se da cuenta que la taza ya está llena? Entonces el sabio le dijo, está llena igual que tú. Tú vienes lleno de lo que crees que te han hecho, de tus culpas, de tus miedos, de tu pasado, de todo lo que te ha ocurrido. ¿Cómo esperas recibir algo nuevo? Necesitas vaciar, necesitas poner una pausa en ti para que empieces a recibir nuevas ideas, para que puedas tener esas respuestas
para empezar tu nueva vida, la que tú quieres. La idea es que los demás no son los que deciden cómo vamos a sentirnos. Empezar a proteger nuestro interior. Desde la experiencia de lo vivido, ¿no? Días atrás, ¿no? Volver a mí para vivir, simplemente hay que soltar. Y hay que vivir porque todo va a pasar. Volver a mí es dejar de vivir desde afuera hacia adentro. Ahora hay que vivir de adentro hacia afuera. Siempre he vivido de adentro hacia afuera, pero entonces a veces hay circunstancias que te sacan de foco, dices tú, ¿no? Entonces, volver a mí para vivir, es decir, ya pasó lo que tenía que pasar, no puedo hacer, no puedo arreglar. Saco ese yo interior vivo, que el tiempo lo cura todo, el tiempo siempre va a buscar una solución. Espero en un momento determinado volver a conversar con esa persona y decir y hablar de todo lo sucedido, ¿verdad? Porque nunca tenemos la razón, nunca el culpable es tan culpable y nunca el otro lo es, ¿no? Hay que vivir y valorar, porque si tú no vuelves a ti, lo que haces es sobrevivir. Y cuando sobrevives realmente, pues no tiene sentido. Volver a mí para vivir es el cierre de esta conferencia, ¿no? Es la pauta que necesitamos nosotros para saber cuál es el camino que se llama vida, pero nuestro camino. En este camino siempre vamos caminando solo, interiormente. Claro, tenemos nuestras parejas, nuestros hijos que nos acompañan, pero no lo determinan. Caminamos solo. Estamos equivocados cuando pensamos que caminamos siempre o con nuestra pareja o con nuestros hijos. Hay momentos que en el camino de la vida los hijos se detienen, miran para el lado, se distraen, le pasan cosas y se quedan. Después a veces nos alcanzan corriendo, mamá, no me dejes, aquí voy. Y volvemos otra vez a caminar ese camino de la vida. Así hay esposos que siguen, otros que dejan, otros tantas cosas. Pero no perder esa brújula de la vida. Hay que volver siempre a uno cuando esa circunstancia negativa te invade. Nada es eterno, lo malo es lo más rápido que debemos sacar desde nosotros. Pero el pensamiento es el principal culpable. Por eso hay una frase que no sé quién la dijo, pero es verdad, que dice que el peor enemigo del hombre es el pensamiento. Cuando tú te quedas y te acuestas a dormir pensando en algo desde lo negativo, te levantas pesado, te levantas buscando unas soluciones que de verdad ni siquiera a veces son coherentes. Cuando tú sueltas la situación y lo dejas en manos de Dios, del universo o del destino, de lo que tú lo quieras dejar, tú te levantas diferente. Porque no estamos esperando siempre, el ego te hace esperar siempre de que uno tiene la razón. Y no, nunca vamos a tener la razón absoluta en algo porque pensamos diferente. Y nada más porque la otra pensó diferente. A mí me han pasado circunstancias con José que yo ni siquiera me doy cuenta de lo que hice. Porque José, mira, teníamos que hacer tal cosa. Y yo, ¿qué? ¿Me entiendes? Él se enoja un poquito y después dice, la que me ha tocado. ¿Me entiendes? Y volvemos porque ya él asume que... Y así se trata la vida. ¿Por qué no vamos a enojar en un momento determinado porque nuestro compañero, nuestro amigo, nuestros hijos no van al mismo ritmo que vamos nosotros? A lo mejor no. Aprendamos a escuchar y a entender las circunstancias de los demás, que es difícil, porque toditos queremos que tengan resiliencia con nosotros, porque tú no me entiendes, porque tú no me comprendes, porque tú no me escuchas. Pero cuando es al revés, tampoco escuchamos, tampoco comprendemos y tampoco. ¿Entiendes? Entonces, es la ley del embudo, pero es inconsciente. Siempre lo grande para nosotros, lo chiquito para los demás. Pero es mental, ¿me entiendes? Porque pensamos a veces, si es con nuestros hijos, porque tenemos
Yo soy más grande que tú, soy tu mamá. Y punto. ¿Me entiendes? No, eso no es así, porque, pero a veces la explicación de nuestros hijos, yo tengo un hijo de 15 años que ya decidí no llevar, o sea, no pelear con él, nada. Porque es un niño tan filósofo que bueno, que a veces yo ahora me tengo que poner a estudiar para ver qué le digo, porque su manera de resolver los problemas es muy... Mamá, si me estás castigando, di el castigo y yo lo cumplo. Pero no me hables de eso a cada rato, porque me saturas. Entonces, si yo te contesto mal, la culpa no es mía, es tuya. Porque yo acepté el castigo, pero tú todavía sigues hablando. Y yo, tienes razón, ¿me entiendes? Y así es la vida. Cuando nosotros creemos que tenemos la verdad en nuestras manos, es un tiqui, 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 tiqui. Y esa persona reacciona negativamente, entonces seguimos con el tiqui, tiqui, tiqui. O sea, hay que tener resiliencia para que los demás puedan tener resiliencia con nosotros. Así es, entender que cada uno pues tenemos una forma de pensar diferente y de sentir, ¿no? Ya. Aquí. No quiere cambiar. Ya, al último, no quiero terminar. No quiero terminar, no quiero. Bueno, somos resultado de nuestras decisiones. Nosotros decidimos cómo reaccionar ante cada situación y ante las personas que se cruzan en nuestro camino. En nuestro interior tenemos la capacidad para no ser víctimas de las cosas que nos suceden. Ahí están tus sentimientos y la mente. Y la mente va a poder ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Si cada pequeño problema que tienes en tus días les dejas que entren y te arruinan ese día, es tu pensamiento el que te está empujando a pensar así. A veces creemos que el mundo está en nuestra contra, que las dificultades nos superan, pero debemos entender que la mayoría de las batallas no están fuera de nosotros, están en nuestro interior. Nosotros debemos ser los que debamos adaptarnos al entorno de las personas que están a nuestro lado. No las situaciones y las personas se adapten a nosotros. Eso sí, será imposible. Si permitimos que cualquier obstáculo nos derrumbe, le vamos a dar le darás muchas cosas que en realidad podrán ser pasajeras. En la vida siempre van a haber dificultades, momentos incómodos, será inevitable, pero siempre podrás controlar la manera de reaccionar ante ellos. Entrena tu mente, aprende a respirar, a pensar con calma. Piensa que muchos de nuestros problemas solo nos van a dar una lección, van a ser pasajeros. Las personas fuertes no es que no se caen, son las que se aprenden a levantarse manteniendo su equilibrio interior. Nunca olvide que su interior es sagrado y que nada ni nadie podrá perturbarlo si usted no quiere. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Ah? Que cada día os superáis, ¿eh? Sí, ay, qué bueno, muchísimas gracias. La vida y la ponéis muy bien estructuradas para... No, y no es fácil, no es fácil porque... Todas. Muy bien. No es fácil. Pues aplicar las experiencias, ¿no? Las cosas que nos pasan. Sí, pero que muy Sí. Y a veces ponemos ejemplos, pero son ejemplos nuestros. Que somos nosotros, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad. Y los ejemplos fabulosos, ¿eh? Pues sí, los cuentos, el consumo, todas las conferencias de historia. Lo trabajáis muy bien, está muy bien estructurado. Bueno, gracias. Sin ustedes esto no sería posible, ustedes son los principales, ¿no? Vosotros Muy bien. que venís aquí con nosotros a escucharnos, lo hacemos con mucha ilusión y para, aunque sea una frase que os llegue, ¿no? Para ayudaros en vuestra vida, porque nosotros lo trabajamos desde nuestra experiencia, como hemos dicho, para poder pues, crecer. Trabajamos desde nuestra experiencia, como hemos dicho, para poder pues, crecer como personas. Nosotros y vivir felices. Que no Vida, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos en la
la próxima. Un comentario, vamos. Cuando eres más joven, la vida la ves más hacia afuera. Conforme te vas haciendo más mayor, La ves hacia vas adentro. viendo la vida desde el interior. Sí, es verdad. Y entonces está muy bien todo lo que habéis contado con respecto a fiarse de nuestro interior, que realmente es una esencia. Claro. Los pensamientos vienen y van y dependen mucho del No cae la exterior. casa, ¿no? Sí, es así. Solamente tu interior es el que realmente con el que tienes que tener un diálogo. Claro. Cuanto más diálogo tengas con tu esencia, con tu interior, más fácil es de conseguir eso que tú dices El día a día de la vida. Sí, claro. Sí, es verdad, completamente de acuerdo con lo que dice. Con los hijos, con todo. Por ejemplo, el jovencito de la gorra, pues ve la vida hacia afuera, ¿no? Desde afuera hacia adentro. Pero cuando ya tenemos cierta edad y empezamos a ver los errores que hemos cometido y eso que nos transforma, ¿no? Yo desde muy joven siempre he estado preocupada por esa transformación interna. Y esa lucha es una lucha que aunque tú la estudias y la estudias y la estudias, siempre vas a tener esos baches de que tú dices, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿No? Y de eso se